Bueno, pues todo ese fundamento teórico, histórico, pragmático, va a servir de base para lo que es la teoría humanista. Resulta que, pues realmente la teoría clásica era muy mecanicista, ¿no? Y estudió básicamente que al hombre, desde la parte fisionómica, de cómo estaba funcionando, si era eficiente, si no era eficiente, pero la parte humana, sus emociones y su sentir, eso fue pues quedando un poco de lado. Vamos a mirar entonces lo que es el enfoque humanista. Van a hacer ustedes una actividad en base a lo que hemos mirado estas noches y vamos a determinar pues unas conclusiones ya finales como tal. Lo que les venía comentando, nosotros pasamos entonces de un enfoque donde el hombre es una máquina, donde miraron si se demoraba más, se demoraba menos, si va al baño, si no va al baño, todo eso lo midieron y sacaron unos tiempos promedio para poder pues mirar también como temas de manuales de funciones, ¿sí? Ahí también encontramos unas bases bastante interesantes para todo lo que es como tal los procesos administrativos. Un segundito. Perdón, yo los voy a silenciar. ¿Listo? Bueno, ya. Y ya como tal, desde el enfoque humanista, pues pensamos en un hombre social, ¿cierto? Que como tal se despliega en todas sus habilidades, en todos sus saberes, como tal en sus relaciones dentro de un grupo social. Y por consiguiente, hay unos factores ya psicológicos y sociológicos que van a determinar pues unas características propias de cada trabajador dentro de estos grupos. El enfoque clásico entonces no logró explicar como tal la eficiencia productiva ni la armonía en el trabajo, porque como tal, pues el hecho de que el hombre sea tan rígido, que sea una persona que tenga que cumplir sí o sí funciones, que no pueda, mejor dicho, ni respirar si es que no le dan permiso, trae conflictos laborales y sociales, ¿sí? Y todo eso va a desanimar al trabajador y también pues va a reducirse la producción, ¿cierto? De la empresa, porque ese empleado no está motivado, no le gusta, no le apasiona lo que está haciendo. Este enfoque humanista que nace en 1930 en Estados Unidos, digamos que todavía estaban estos pensadores de Fayol, de Taylor, el estrés, dice María, sí, el estrés nos acaba. Se va a basar básicamente en dos conceptos. Uno dice que es el análisis del trabajo y de la adaptación del trabajador al trabajo. Pero entonces, como tal, esta es una adaptación desde la parte psicológica, que hay unos test, que se debe como darle como tal una capacitación a ese personal, deben tener una orientación. Nos habla en términos de accidentes y de la fatiga como tal de ese personal, como también de la adaptación del trabajo al trabajador. ¿Listo? Por consiguiente, ya no únicamente vamos a mirar de forma microscópica a ese trabajador, sino que también comienza a ser parte de una organización que debe brindarle unas condiciones propicias para que pueda hacer bien su trabajo. Entonces, aquí nos habla de la personalidad del trabajador, de liderazgo, de la comunicación, de manejar las buenas relaciones interpersonales. Y esta organización va a pasar de ser una organización formalista, donde hay una estructura, un organigrama, unas funciones y unos procedimientos, a hacer algo muchísimo más adaptado a lo informal, a las relaciones que sean dentro de la empresa. Entonces aquí nosotros miramos que es muy importante también el contexto, ¿no? Esto se da entre 1920 y 1940, con la Primera Guerra Mundial, con la crisis de 1929, la crisis económica,
y con el socialismo. Cada uno de estos hechos van a ser consecuencia de lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues comienza la Primera Guerra Mundial, estábamos en plena industrialización, pero pues también había como un grado alto de deshumanización, de el no tener en cuenta los sentimientos ni las percepciones de esas personas. Ya la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y entre 1918. ¿Ok? También que se da la aceptación de Alemania del armisticio. O sea, ya hay como un común acuerdo dentro de esta guerra. Se da la Sociedad de Naciones para evitar los conflictos, aunque 20 años después nuevamente pues va a estallar la Segunda Guerra Mundial, pero aquí lo más importante es que la mujer comienza a tener un papel fundamental, la mujer ya comienza a ser líder y la vamos a comenzar a ver dentro de diferentes frentes, desde el militar hasta la parte pública y privada, comienza a tener pues ya como su papel dentro de la sociedad. También se dan adelantos científicos. De pronto ustedes conocen que esos primeros adelantos científicos pues se dieron, digamos que dentro de la guerra, porque, bueno, ellos hacían las pruebas con humanos y todas esas atrocidades igualmente fueron adelantos que se traslaparon hasta la vida común, hasta la vida civil, donde nosotros vamos a tener mejores productos, mejores bienes, precisamente porque se comienzan a implementar esos adelantos científicos. Y otro hecho a resaltar es el motor de combustión para que nosotros obtuviéramos lo que es hoy en día los autos, ¿cierto? Los autos como tal de gasolina. La Gran Depresión que se da en Estados Unidos, allá en el Wall Street 1929, como tal, pues también marcó un hito importante en este sentido, porque las organizaciones comenzaron a mirar que no podían depender de Estados Unidos, organizaciones en todo el mundo. Démonos cuenta que en este entonces Estados Unidos era un prestamista, ¿no? Europa estaba en guerra, pero Estados Unidos era el que tenía en ese momento el potencial, era la potencia que brindaba como tal, pues, ese dinero, esa inversión, para que Europa pudiera comenzarse a levantar. Entonces se da todo esto de la burbuja en el Wall Street y ya cuando estalla, pues tiene graves repercusiones. Hay desempleo, las personas no tienen el mismo poder adquisitivo, no hay movimiento como tal en la parte productiva y las organizaciones se comienzan a preocupar gravemente porque ya no pueden depender ni de un país ni de una economía, sino que también hay unos procesos internos de generar estrategias, de mirar qué es lo que vamos a hacer puntualmente con nuestros objetivos para poder salir antes de este tipo de situaciones, ¿no? Y también, como tal, pues comienzan a salir unos conceptos bastante interesantes como tal de la administración que vamos a ver pues más adelante. También el socialismo, frente a ese capitalismo voraz, donde el proletariado pues está en pésimas condiciones humanas, pues surge este movimiento socialista. Nos dice que se da como tal frente al derrocamiento de la monarquía rusa, se da igualmente la consolidación de la URSS y este mundo socialista donde está la cortina de hierro constituida básicamente por Alemania, Polonia, Hungría, entre otros países, comienza a determinar un poco también esta parte humanista, ¿no? Donde pues comienza esa conquista social por sus derechos, por una igualdad, por una equidad y una justicia para esos trabajadores. Por consiguiente, podemos decir que la teoría de las organizaciones a nivel humanista tiene como los siguientes orígenes.
Pues hay una necesidad de humanizar y democratizar. Y allí digamos que el precursor número uno va a ser Estados Unidos. A ellos, a este país es al que principalmente le va a interesar el hecho de democratización, ¿cierto? Desde allí hacia el resto del globo terráqueo. El desarrollo de las ciencias humanas, importantísima aquí la psicología, porque quieran o no, estos precursores se dieron cuenta de que era importantísima la psicología para sus estudios. Y el experimento de Hawthorne, que ya vamos a mirar ahora. Entonces, los principales representantes está Mary Parker Follett, George Elton Mayo y Abraham Maslow, con la pirámide de Maslow. Los tres van a marcar, pues, unos hitos relevantes para esta teoría humanista. Bueno, Elton Mayo, que nació en 1880 en Australia, murió en 1949, pues nos va a hablar sobre el comportamiento en grupo y él va a comenzar una serie de estudios bastante interesantes para poder determinar qué es lo que pasa con esos trabajadores cuando está trabajando en equipo o con sus allegados del trabajo. Bueno, teórico social, sociólogo, psicólogo, amplia especialización en la teoría organizacional, esa es como la hoja de vida de Elton Mayo. Y las relaciones humanas y el movimiento de las mismas. Va a mirar todo lo que son los efectos psicológicos, más allá pues de las condiciones físicas de las cuales se venía hablando, y determina que la mano de obra sí o sí tiene que ser escuchada para poder avanzar en los procesos, para que esa empresa pues realmente sea eficiente y llegar a puntos pues justos, ¿no? Como equitativos. Entonces, esto comenzó básicamente en un estudio de la empresa Western Electric Company y como tal la planta pues se llamaba Hawthorne. ¿Listo? En esta planta fue que se realizó como tal el estudio. No era una planta que estuviera en las peores condiciones, no, todo lo contrario, digamos que era de las empresas, de las pocas empresas. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí, sí, Señora. sí, señora. Sí, señora. Señora. Gracias. Sí, señora. Ah, ok, bueno, Karen que me dice que no las está viendo. Ah, ya. Listo, bueno. Bueno, ahora sí. Entonces, esta fábrica no era que estuviera en las peores condiciones, ¿no? De hecho, sí había una participación de sus trabajadores, era una empresa pues un poquito más laxa, ajustada a sus necesidades, más sin embargo, pues ellos nunca habían hecho un estudio como tal de las necesidades de sus trabajadores, como qué pensaban, qué perfil tenían, nada de esto. Y por eso es que les interesó tanto este estudio, que se realizó básicamente en 4 fases, en 4 etapas, para poder determinar realmente, pues, como qué factores entraban, qué factores eran importantes para evaluar la eficiencia de esos obreros y finalmente, pues, llegan a unas conclusiones muy interesantes, muy completas, que ni ellos mismos, pues, como que se esperaban. Entonces, dentro de una primera fase, por ejemplo, ellos comenzaron a mirar los niveles de la luz y se dieron cuenta que a mayor intensidad de la luz, esos trabajadores iban a estar mucho más dinámicos, mucho más dispuestos, iban a estar muchísimo más productivos a que si les bajaban el nivel de la luz. ¿Listo? Eso era como básicamente la primera fase. Ya en una segunda fase como tal, pues van a entrar a mirar pues cómo comienzan ellos a relacionarse, pero dentro de ciertas condiciones. Por ejemplo, comenzaron a darles tiempos de descanso, que uno en la mañana y uno en la tarde, 5 minutos, aumentó la productividad.
que van a ser 3 en la mañana, a mediodía, en la tarde, aumentó la productividad. Eran sesiones muy extensas, como de 16 horas, en las que, bueno, digamos que gran parte de su estudio se basó en las mujeres, con el consentimiento de ellas claramente, pero bueno, fue bastante extenso. Ya cuando esos descansos llegaron como a 5 descansos, ahí sí dijeron pues que no, que eran muchos descansos y que de esa forma pues como que no iban a poder seguir trabajando. Ya en la siguiente fase como tal, dijeron o determinaron que eran importantes las entrevistas. Y dentro de esas entrevistas, lo que pudieron como tal consolidar, lo que pudieron como tal fundamentar, fue que eran importantes las relaciones informales, que de pronto si en un inicio habían dos grupos, ¿no? Había un grupo controlado, había otro grupo que no estaba pues tan controlado. Se están pasando por ahí los números. Entonces, a ese grupo que no estaba tan controlado, pues le iba muchísimo mejor, porque, bueno, eran mujeres, y ahí en qué hacemos las mujeres, pues hablar, hacer la charla a la compañera, y eso pues ayudaba bastante a manejar un buen ambiente laboral. Por consiguiente, demostraron que cuando se dan este tipo de relaciones informales, estas personas son más leales a sus organizaciones, son personas más felices, más productivas y por consiguiente pues van a trabajar muchísimo mejor. Y ya en la cuarta fase, como tal, en la sala de montaje, comenzaron a determinar pues qué pasaba de forma global, qué pasaba con esos trabajadores frente a una presión social, porque resulta que pudieron igualmente determinar que cuando alguno producía más que la mayoría, pues de alguna forma se le iba a reprender de manera social, con algún comentario, con algún reproche, bueno, más o menos como nosotros lo podemos ver hoy en día. E igualmente esa persona, pues para no tener algún reprendimiento social, iba a bajar su productividad, si es que era más rápido para realizar los montajes que se estaban haciendo. ¿Listo? Ese es un resumen como tal del estudio de Elton Macho. Aquí nos muestra unas conclusiones bastante interesantes. Nos habla que el nivel de producción depende de la integración social como tal. ¿Listo? Del comportamiento social de las personas, de las recompensas y sanciones sociales, de los grupos informales, de las relaciones humanas dentro del trabajo, del contenido del puesto y del trabajo, de los aspectos emocionales. De ahorita miramos uno por uno. Igualmente se puede hablar de una civilización industrializada donde el trabajo es una actividad social, ¿no? Es decir, como tal se tiene en cuenta lo que se tenía dentro de ese grupo de trabajo. Las personas van a actuar como miembros del grupo. Listo, siempre va a haber como una influencia dentro de ese mismo trabajo. Y según eso va a ser su comportamiento. Y administrar es formar una élite capaz de comprender y comunicar. Entonces, aquí la administración como tal se muestra dentro de la formación de líderes, de personas capaces de comprender, de comunicar dentro de diferentes niveles. Habla de la sociedad industrial, de la desintegración. Esto es básicamente que nosotros pasamos de los grupos de la familia, el grupo social de la familia, de la iglesia, a tener ya grupos, relaciones, familia, básicamente dentro de las organizaciones. Y hay una necesidad de reconocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones básicas de la organización industrial? Hay una función económica o técnica.
es decir, de la producción, de las máquinas, de tener un espacio en una fábrica, esa es la parte técnica, como la parte física, y de una función social donde hay interacciones, donde se genera pues toda esta facultad social de podernos interrelacionar. A esto se le llama organización industrial. Entonces, estas son las conclusiones de las cuales les estaba hablando, les estaba nombrando. Que el nivel de producción es resultado de la integración social, es decir, no por su fisiología, sino por las condiciones sociales y expectativas del grupo. Entonces, esa producción, su nivel no va a estar dado como tal por nuestro aparato fisiológico, sino por la determinación de las relaciones y condiciones sociales. El comportamiento social de los empleados. Nosotros siempre nos vamos a apoyar en nuestro grupo social, sea en el trabajo, sea en la familia o sea donde sea, porque según eso nosotros vamos a comportarnos y vamos a tener cierta visión del trabajo, ¿no? En este caso. Recompensas y sanciones sociales, lo que les estaba igualmente comentando, que cuando estos trabajadores ven que están sobrepasando el nivel medio de productividad del grupo, para no tener ese escarmiento social, lo que va a hacer es bajar su producción, producir menos. De los grupos informales, vamos a hablar de que hay creencias, de que hay actitudes, de que hay expectativas, de que hay unos sentimientos, ¿sí? De que hay un comportamiento como tal social, pero no a nivel formal de la organización, sino informal. En relaciones humanas nos dice que como tal, como personas humanas que somos, pues siempre vamos a estar en interacción, en constante interacción, y que esas relaciones van a ser actitudes y acciones que se dan a partir de la interacción social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos que nuestros compañeros de trabajo tienen una buena actitud, que son dinámicos, que aportan, nosotros somos más propensos a tener ese tipo de comportamientos. O todo lo contrario, cuando empiezan a denigrar de la organización, que esto no les gusta, que son unos negreros, todo eso, también repercute en nosotros y como que tomamos una postura similar. La importancia de la descripción del puesto, es decir, desde la especialización que mirábamos con la visión del trabajo, esto no es suficiente, sino que también hay que mirar cómo ese trabajador se relaciona, qué tipo de relaciones tiene y simplemente si ese trabajador comienza a tener un trabajo monótono o muy simple, se va a aburrir rápidamente. Que si le decimos que su función es producir y producir y que usted tiene que estar ahí quieto, mejor dicho, hasta que termine, pues eso no nos va a funcionar. Y la importancia de los aspectos emocionales que son importantes. Bueno, aquí en este caso, Kurt Lewin, él como tal estudió lo que es la motivación y lo que dice es que esa motivación, que como tal va a ser un comportamiento, ¿cierto? Va a depender de la persona y va a depender del ambiente. Si esa persona se siente cómoda, si siente que de pronto como que las cosas fluyen, pues así mismo va a ser su comportamiento, ¿cierto? Pero si es todo lo contrario, de pronto el ambiente laboral no es muy bueno o de pronto en términos de luminosidad, de que no hay esas condiciones físicas dentro de ese lugar de trabajo, igualmente va a ser ese comportamiento. Simplemente es como un modelo, ¿listo? Donde dice que el comportamiento está a función de la persona, de la interacción de la persona y de ese ambiente. Por otra parte, este enfoque humanista también nos habla de las necesidades básicas de las personas, desde que nosotros nacemos hasta que
nos muramos, pues vamos a tener una serie de necesidades que lo va a describir Abraham Maslow. ¿Listo? Él nos habla como tal de unas necesidades fisiológicas, como el comer, el dormir, el respirar, el descansar, todo eso es importante. Y está en la base de la pirámide, son las primeras. De seguridad, de nosotros tener empleo, de tener una casa, de sentirnos seguros en sí, que no haya robos, que no haya hurtos. Eso es una necesidad de seguridad. A la moral también entra acá. De afiliación, de tener intimidad, del afecto, de la amistad, de tener un reconocimiento, ¿sí? De que las personas me respeten, de que yo sea reconocido y bueno. Y de autorrealización como tal, pues aquí es un punto difícil, aunque no imposible, porque las personas siempre tenemos proyecciones mayores, ¿cierto? Si nosotros alcanzamos de pronto a realizarnos en cierto aspecto académico o de pronto en la parte laboral, tenemos otro tipo de objetivos, otros sueños, otras metas y por consiguiente esto pues a veces es como difícil de llenar, la parte de la autorrealización, de la resolución de problemas, de la aceptación de los hechos, todo eso entra allí. Aquí que es importante tener en cuenta que mientras no se satisfagan esas primeras necesidades fisiológicas de seguridad, las que están en la base de esta pirámide, las siguientes pues no se van a dar como en todo su esplendor, en toda su magnitud. Por eso es que pues la sociedad debe como tal fundamentar su accionar en la resolución de este tipo de necesidades, al menos de las básicas, ¿no? Bueno, aquí nos habla del ciclo de la motivación. ¿Qué pasa con ese ciclo de la motivación? Pues nosotros satisfacemos necesidades, según esta teoría, de la siguiente forma. Nos dice que nosotros estamos en un equilibrio interno, persona equilibrada, ¿sí? Emocionalmente. Luego hay un estímulo o un incentivo. ¿Listo? En este caso nos dice que la persona tiene hambre. Luego viene la necesidad, pues queremos ir a comer. Luego hay como una presión, porque tenemos que ir a preparar el alimento, tenemos que buscar lo que haya en la despensa para podernos satisfacer. Y de ahí hay como tal una acción, ¿cierto? Que es comer, encontrar el objetivo y finalmente nos satisfacemos, porque pues hemos encontrado como tal nuestra comida, ¿listo? De esta misma forma va a funcionar con los trabajadores. Igualmente, ellos tienen estímulos o desincentivos, ¿cierto? Cuando nos dan bonos, por ejemplo, para nosotros eso es una satisfacción. O si nos regaña el jefe, pues a nosotros nos da como una desmotivación, como que nos frustramos, ¿cierto? Claro, dice Paola, es muy importante el reconocimiento por parte del administrador o jefe. Eso es una motivación que le diga, sí, muy bien, tú eres importante en esta organización, yo sé que cuento contigo, yo confío en ti. Eso como se empodera y nos llena de alguna forma, ¿cierto? Y así también vamos escalando dentro de esa pirámide de necesidades de Maslow. Bueno, esto para la satisfacción de necesidades. Por otra parte, pues también hay una forma en la que se da la frustración y el término de las compensaciones. ¿Qué pasa con ustedes cuando se sienten frustrados? ¿Quién me cuenta? ¿Qué Nos sienten? ¿Qué les bajamos pasa? ¿Cómo? pues, nos bajamos como de ánimo Nos y bajamos de ánimo así nos afecta también la parte laboral. y nos afecta la parte laboral. A ver, Mayerly, ¿qué pasa cuando nos frustramos? Impotencia al no, como al no tener esa, bueno, impotencia diría yo.
sentimos impotencia. De alguna forma, esa frustración es como un desincentivo de lo que estamos hablando ahorita, incentivos o desincentivos. Dice María Cecilia, no se trabaja como debe ser, no sabemos cómo actuar en ese momento, nos angustiamos, ¿sí? Hay diferentes reacciones. A ver, por aquí bastante interesante y es como el sentir social, ¿no? De lo que estábamos hablando con Elton Mayo, donde él nos habla que, bueno, si esto comienza a generarse de forma individual, pues igualmente pasa algo a nivel grupal. También pueden desmotivarse, pueden frustrarse, pueden sentir como esa necesidad que se debe suplir. Riesgo de abandonar el trabajo. Adicional, afecta al ambiente laboral, afectando la productividad, dice Joana, y Catherine dice, no nos permite cumplir con el objetivo que se quiere obtener. Edna, depresión, desmotivación, incapacidad de mantener relaciones interpersonales, como que nos enfrascamos ahí, ¿cierto? Y como que no fuéramos a salir de esa situación. Bueno, asimismo, ellos lo estudiaron pues a nivel del trabajo, ¿no? Entonces, no siempre podemos estar al 100%. El hecho de no estar siempre feliz y como que tenemos que estar felices, eso también cansa. Las personas también, pues vamos a sentirnos tristes, con problemas, ¿sí? Que a veces cometemos esos errores laborales. Milena dice, la frustración va ligada al ciclo de motivación. Ejemplo, si tú haces un buen trabajo y tu compañero, por el contrario, no lo hace, a él es que felicitan, te llenas de impotencia y ya realizar tu trabajo de manera mecánica y no por gusto. Y esto cuando se nos llevan los créditos también como que nos desanimamos porque pues a nosotros no nos reconocieron nada, ¿sí? Entonces, asimismo, hay alteración del comportamiento, ¿cierto? O sea, que estemos tristes, sea que estemos como bravos, porque también nos podemos poner bravos dentro de esa frustración, hay agresividad, hay unas reacciones emocionales como tal y hay apatía, ¿cierto? Como que nos distanciamos de la gente, como que no queremos nada. Eso también lo estudiaron. Y bueno, ellos también hablan de la moral y el clima organizacional. Entonces, esa moral que la podemos tener alta o la podemos tener bajita, ya dependiendo de si estamos satisfechos o no, eso lo van ellos a definir como tal. Y en base a esa moral, pues se da el clima organizacional. Como tal, ese clima organizacional, pues van a ser esas condiciones psicológicas, sociológicas que se dan dentro de la organización y que determinan el comportamiento humano. ¿Listo? Dice que del ciclo motivacional, donde hay frustración o compensación, puede darse la siguiente forma. Estamos en equilibrio, hay un estímulo o incentivo, tenemos una necesidad, hay una tensión como tal, ¿cierto? Como por ejemplo cuando tenemos mucha hambre, comenzamos a mirar qué hay de comer, qué no hay de comer. Si encontramos una barrera, es decir, cuando las cosas no fluyen, cuando no tenemos como esas condiciones propicias para poder alcanzar lo que realmente queremos, para eso el tema de la autorrealización, pues nos frustramos, porque es que no estamos cumpliendo lo que queremos hacer, porque tenemos un sueño truncado, porque esto no era lo que queríamos, hay una barrera. Mientras que si se dan las cosas, lo sentimos como una compensación, nos sentimos bien, nos sentimos felices, alegres, porque las cosas sí están marchando bien. Bueno, ellos también hablan del término de liderazgo. Dentro de la teoría como tal clásica, nunca se tocó el tema de liderazgo, porque es que realmente dentro de la organización ninguno era líder, todos eran máquinas, todos cumplían su función dentro de la empresa, organizados, sus funciones y tareas claras, los tiempos claros,
y ya, ahí se acabó, ¿cierto? A producir. Aquí no, aquí es importante el término de liderazgo, de podernos comunicar, de poder llevar un grupo adelante en pro del alcance de los objetivos de la organización. Entonces dice que es un fenómeno de influencia interpersonal, es decir, que se da dentro de un contexto social. No sé si ustedes se han dado cuenta, pues yo creo que sí, que dentro de nuestro grupo de compañeros, pues siempre va a haber uno que se destaca y como que lleva la batuta allí del trabajo. Entonces, ese es el líder en ese caso. Que ese liderazgo también sea como un proceso para reducir la incertidumbre, pues cuando de pronto no sabemos qué hacer o esta tarea cómo se hace, cómo se ejecuta, siempre le vamos a decir a la persona que creemos que sabe, que está liderando, que es una persona capaz, que es inteligente, según nuestro concepto. Ellos también determinaron que ese liderazgo debe tener ese nivel de inteligencia. Como relación funcional entre líderes y subordinados, es decir, aquí hay una organización donde satisfacemos las necesidades de los que están debajo de el organigrama o de la pirámide, de los que están arriba, porque ellos también tienen sus intereses, y ese liderazgo también está en función de los líderes, de los seguidores, de las variables de la situación. El liderazgo va a depender de todas las variables. Depende de los trabajadores, depende del ambiente, depende de la situación. ¿Listo? Bueno, para ustedes, ¿quién es un líder? ¿Cómo qué características debe tener ese líder? Que sí, el líder siempre tiene que llevar a sus compañeros, porque igual son compañeros de trabajo, a conseguir los objetivos de la organización. Siempre tiene que estar dando como esa motivación, ¿no? Bueno, entonces sí, claramente tiene como una serie de características que son distintivas, ¿no? De la personalidad, incluso ellos lo determinan desde como la parte física y desde la parte conceptual. Una persona brillante, una persona inteligente, que tiene claras esas estrategias para poder apoyar la organización. Carol. Buenas noches. En mi caso, yo soy líder. Yo manejo un grupo de 25 asesores de venta y siempre debe uno tratar y caracterizarse por ser esa persona empática que tiene el conocimiento de llevar su equipo a tener un cumplimiento o a llegar a una meta indicada. Siempre aprender a conocerlos, darles como siempre esa tranquilidad y ese apoyo que ellos necesiten. Es un conjunto de cosas que debe tener uno y pues a veces uno tiende como a fallar en muchas cosas, pues porque obviamente somos seres humanos y manejar personal no es algo fácil, pero pues siempre como líder debemos caracterizarnos y manejar tranquilidad, creo que es algo súper importante. Ok, tocamos el término de la empatía, el término de ser personas, a ver, hay una palabra que se me escapa en este momento, pero sí de ser tranquilas en cualquier momento, ¿cierto? Porque si nosotros comenzamos quizás a darle cuerda ahí al asunto, pues posiblemente no lleguemos a un buen término o de pronto ese trabajador dice que lo tratamos mal, todo eso puede pasar. Nosotros siempre debemos tener en miras los objetivos organizacionales o los objetivos de área, ¿listo? Y marcar siempre como el control de lo que nosotros estamos desarrollando. Y sí o sí tiene que haber ese equilibrio entre lo que llamamos ahorita, esa variable económica, pero también esa variable humana. Bueno, sí, claro, hay buenos líderes y malos líderes. Entonces, en este caso, pues debe haber una balanza, ¿no? Entre esa parte donde como tal debe haber esa autoridad. A ver, o sea, hay un poder, ¿no? Hay un poder de que yo puedo mandar. Y yo simplemente les digo qué hacer, cómo hacer y paré de contar. Pero como tal, esa parte de autoridad, eso se gana, ¿no? Eso se gana
con lo que ustedes han dicho, con el respeto, con la escucha, con el dinamismo. Hay diferentes enfoques en cuanto a esos elementos, pero digamos que en general pues está bien. Exactamente. Hay un liderazgo democrático, hay uno que es autocrático, ¿sí? Pero ahí lo más importante es cómo manejar ese equilibrio, ¿no? Entre la parte, a ver, autoritaria, pero autoridad de que pues yo recibo respeto es por lo que yo represento. Democrática, claro, de darle la participación a mi grupo de trabajo, ¿no? Claro, tiene que ser altamente participativo. Pero digamos, no hay como un enfoque totalista, no. Hay que manejar, o sea, en la realidad sí hay que manejar un buen balance entre esos términos. Listo. Bueno, otra persona dentro de estos exponentes es Mary Parker Follett. Entonces, esta persona que se enfocó mucho en la parte de psicología, de las relaciones humanas, de la administración, de la resolución de conflictos, porque ya trae este término de resolución como tal de conflictos y de liderazgo, pues nos habla que es muy importante lo que es la ética, ¿no? Del buen comportamiento, de ser éticos dentro de ese rango profesional y no en el individualismo, ¿cierto? Porque nosotros como tal vamos a tener un mejor rendimiento cuando lo hacemos en equipo, cuando tenemos una persona al frente que nos esté pues apoyando, que nos esté liderando y asimismo pues ese potencial individual va a salir a flote, es con el aporte y con el apoyo de mi grupo. Y que la labor del gerente debe ser armonizar y coordinar los esfuerzos del grupo, como también no tratar tanto el poder sobre los empleados, sino el poder con estos empleados. ¿Listo? Ok. Bueno, hasta este punto, preguntas, dudas. Listo. Entonces, van a hacer lo siguiente. Conforme a lo que nosotros vimos de la teoría clásica y lo que hemos visto hasta este punto de esta teoría humanista, vamos a determinar cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. ¿Listo? Entonces, comiencen a revisar un poquito lo que vimos en la sesión pasada, pero igualmente, pues miremos como los aportes de estos precursores para mirar ventajas y desventajas, ¿sí? Miremos que cada enfoque es como particular, ¿no? No hay algo todavía como completo que de pronto las teorías estén entrelazadas unas con las otras. No, más bien son como muy diferentes los enfoques. ¿Listo? Bueno. ¿Comienza Jorge? Sí, un momento. Ok, perfecto. Bueno, le voy a leer lo que yo pude escribir. No sé si de pronto esté mal. Si alguna cosa, pues me guía. La organización clásica toma a la empresa como una máquina de hacer dinero. La humanista se basa en el bienestar de los empleados. Aquí vemos en ambas ventajas y desventajas, puesto que lo ideal de una empresa es su productividad, pero sin perder la parte afectiva del trabajador. La teoría humanista, por estar enfocada en estudios psicológicos del empleado, se busca una constante interacción con el trabajando, que es una ventaja, pero una desventaja es que se torna el ambiente de mucha confianza y se pierde la guía y el norte de la estratificación laboral. Una ventaja grandísima del enfoque clásico es querer un gran aumento de la eficiencia de la empresa, y la desventaja es la malversación de esta premisa al querer quemar a los trabajadores y verlos solo como máquinas sin alma y sin oportunidad de integración. No sé cómo estuve, profesora.
Muy bien, bastante lírico iba a decir. Bueno, sí, muy bien. Listo. Buen ejercicio. Gracias, profe. A ti. Miremos, a ver, Yormari. Buenas noches, profe. Buenas Bueno, noches, Yormari. Perdón, una cosita. De pronto, para este tipo de actividades tratemos de hacer la presentación de PowerPoint, ¿no? Es decir, pues un esquema sencillo, simple, donde yo muestre pues mis apuntes y lo que yo he ideado para la actividad. ¿Ok? Bueno, eso para las siguientes. vale, profe, para la próxima. Eh, en temas de la humanista, pues la dinámica de grupos busca la participación en las decisiones, pero una desventaja es que el énfasis en la recompensa debilita la eficiencia y la eficacia de las personas. Otra ventaja es el contexto de los cargos, pero la desventaja es el desinterés de parte del personal. En el tema clásico, una ventaja es que ellos hacen énfasis en la tarea y la tecnología. Y en la humanista, ellos hacen, bueno, énfasis en la persona y grupo social. En la clásica, ellos tienen mayor eficiencia y ganancias en el método de trabajo, pero en la humanista tienen mayor eficiencia en la satisfacción del personal. ¿Listo? Bueno. Listo, bueno, muy bien, Yormari. Gracias por tu participación. Bien por el trabajo. A ver, miremos, Edna. Profe, yo pues, hice como muy resumen esta hora escuchando a mis compañeros, pero igual pues considero que la clásica lo único que miraba era el objetivo y el resultado, teniendo como que para mí eso es una ventaja. Realmente dentro de un proceso empresarial, el tener un objetivo claro y pretender obtener un resultado es un proceso empresarial que debe ser así, o sea, es el cumplimiento de una empresa, ¿cierto? Si uno no está enfocado en eso, pues no habría o sea, ¿quién construye empresa para no obtener un resultado? ¿Cierto? Pero ¿qué creo yo que les fallaba a ellos? Que veían a los seres humanos como máquinas, como procesos que solo servían para ejecutar una labor repetitiva sin importarles sino el resultado. Eso era lo que yo veo que es la desventaja en el proceso clásico. En el científico, pues yo ya veo que hay un proceso más administrativo, con la tendencia a ser más científico, a tener que planear, organizar, ver, verificar, actuar, ¿no? Como tener ya como un ciclo administrativo en el que pueda. Pero también veían al ser humano como un complemento a las máquinas. Sí, o sea, capacitaban al operario era para que pudiera producir tanto como la máquina necesitara producir. Y en el humanista, pues ya tienen a tener una visión más del ser humano dentro de conocer y satisfacer las necesidades del ser humano, mirando pues la pirámide de Maslow, donde nos dice que una persona fuera de sus necesidades primarias, que es respirar, comer, dormir, bueno, esas básicas, también necesitaba reconocimiento, que se les diera las gracias o se tuvieran en cuenta para la participación del desarrollo de las empresas. Pero también creo que la desventaja del humanismo es que de pronto, al ver al ser humano, en la magnitud de sus necesidades e intentar satisfacerlas, yo siempre he creído que los seres humanos no tenemos un límite de satisfacción. Entre más se nos intenta satisfacer, más necesidades creamos. Entonces, es muy complicado llegar como a un 100% de poder decir, esta persona está perfectamente satisfecha con lo que hace. Yo veía el video que usted nos colocó en el aula, que me pareció muy interesante, en el que hablaba acerca de que esa parte de la humanización llegó a decir a la gente, todos vamos a emprender porque ya no quiero tener jefes, porque yo puedo formar empresa, pero también hablan las estadísticas, de 10 negocios solo 2 prosperan.
de dos negocios de emprendedores. Mientras si nosotros miramos, porque siempre tenemos la tendencia a compararnos, ¿no? Entonces, si mi jefe tiene un sueldo más alto, pero es el que puso la plata, es el que puso el capital, es el que tiene que de pronto trabajar más, pues necesariamente yo creo que lo que yo digo, los seres humanos casi nunca, no estoy diciendo que sea generalizado, pero casi siempre cuando nosotros satisfacemos una necesidad, tenemos una tendencia a una necesidad superior. Un ejemplo claro de la sociedad es que si usted tiene un celular, por todas las funciones que le cumpla, si sale otro, usted ya quiere ese así sea a los 2 meses, ¿sí? Porque usted considera que esa es una forma. Entonces, satisfacer las necesidades del ser humano no es tan sencillo como establece esa teoría. Creo yo que esa es la desventaja. Pero igual creo que todas tendrían que complementar. Sí, yo lo que veo es que todo ha sido un proceso, ¿no? Complementarse desde la clásica, de obtener un resultado, deshacerlo científico, de organizar, planear, hacer, y fuera de eso, involucrar al recurso humano como parte fundamental de una empresa. Bueno, listo, muy bien, Edna. Nos das una visión amplia, ¿no? De cuáles son las ventajas y las desventajas y también cómo pueden comenzar a funcionar juntas, ¿no? Porque en términos del emprendimiento, pues sí, todo muy moderno, todo muy chévere, pero pues también tenemos que tener ese sentido de organización, ¿no? De ser rigurosos con los procesos que se están haciendo. Bueno, muy chévere, muy chévere. Muy bien. Yormarilla. Yormari, a ver, entonces, Lizeth Belandia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues lo hicimos con Marito. Entonces, pues las ventajas, pues una de las ventajas del líder es constante interacción con sus empleados y pues la desventaja es el líder se hace cargo de todas las acciones de sus empleados. No sé si Marito quiera seguir ahí o pues sigo yo. No, sigue fresca, tranquila. Ok, las ventajas es el líder tiene que ser capacitado en algo para haber llegado donde está. Y pues la desventaja de ese es el líder que no tiene que dar a conocer sus debilidades cuando pues se encuentra mal o tiene algún problema, digamos, en la casa y pues llegue pues a su parte laboral y pues desquitarse prácticamente con los empleados. Una ventaja, pues la otra ventaja es el líder potencial de las virtudes de sus empleados y es ventaja que necesita altos niveles de autocontrol y autodirección. Otra ventaja que se gana el respeto, aprecio y gratitud de las personas y la desventaja que se pierde confianza del grupo cuando el líder tiene un fracaso en el proceso o en alguna actividad que tiene con los empleados. Otra ventaja que se da sentido humano a la administración y pues desventaja que quita mucho tiempo personal. Que quita mucho tiempo personal. Bueno. Bueno, Lizeth, bien. Bueno, listo, muy bien. Vámonos con Carlos. Bueno, profe, yo las hice como más sencillas, no sé, las ventajas de la clásica para mí, una de las más importantes es la creación de los horarios laborales y de los salarios. O sea, la implementación del trabajo por 8 horas y los $5 de salario. La idea de los planes a corto y mediano largo plazo que trataron de identificar en la primera. Desventajas de esas me parece el método de ensayo y error que hacían con los empleados para tratar de llegar a una mejor condición de trabajo. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas sin tener en cuenta a los empleados, o sea, los tenían como máquinas y solo querían que producieran y producieran. En cuanto a la humanística, ya las ventajas serían el catalogar al empleado como persona, tenerlo más en cuenta, o sea, ya bajarlo un poquito más de que no es una máquina, sino un ser vivo y se le da más
con más participidad. Y la importancia para el trabajador en aspectos psicológicos y sociológicos, lo tienen más en cuenta. Desventaja, la deficiencia del trabajo debido a problemas sociales y el mal manejo de las emociones por parte de los empleadores. O sea, cómo el mal manejo de una emoción puede afectar el desarrollo de la empresa. No controlar las emociones puede causar problemas para la buena producción. La otra desventaja me parece que es la manipulación por medio del poder, o sea, como un mal jefe tiende a manipular los empleados para que sean eficaces. Y es más como eso, pues. Ok, listo, vale, muy bien. Vámonos a ver con Freddy. Quiero escuchar a Freddy. Buenas noches, listo, profe. Es para no repetir todo lo que han dicho los compañeros, las que creo que no han dicho. En cuanto a la humanista, pues sentirse, una de las ventajas es que el personal se siente incluido, sabe que según sus méritos puede pues tener premios, genera entusiasmo y pues hace que todos estén como exista la generosidad y el carisma en los empleados y en los jefes. La desventaja, que pues los empleados a veces se involucran tanto que incluso se involucran en funciones que no les corresponden, creo yo. Y pues que también el líder en muchas ocasiones, al ser tan humanista, manda mensajes más allá de lo que de pronto puede dar, ¿sí? De pronto dice, mire, si hacen esto, vamos a hacerle, les da muchos premios en las nubes y de un momento a otro no se los puede entregar en las manos. En cuanto a lo clásico, una de las ventajas es que pues si nosotros somos los líderes, pues no necesitamos ser nominados, simplemente nos pusieron ahí porque sí, porque están los estatutos y la familia tiene que ocupar el puesto y punto. Una desventaja, pues para los empleados, es que el líder simplemente pide y espera, nada más, no los va a incentivar ni nada, simplemente yo necesito esto y pone un tiempo y lo espera, eso es todo. Y pues que todo es jerárquico, no se tienen muy en cuenta las opiniones de los empleados, del equipo. Bueno, listo. Nos das una apreciación pues aterrizada también como a la experiencia, ¿no? Como a nuestra cotidianidad. Y bueno, pues eso es como interesante. Nixon. Hola, profe. Claudia, estamos juntos. Ah, ok, son equipo. Bueno, ¿y qué tal ese equipo? Claudia era la líder. Pues sí, como en todo hogar, la mujer debe ser la líder porque, claro, Es más ordenada. Mentiras, mentiras. Bueno. Nixon expone la primera parte y yo continúo. Okay. Muy breve. Bueno, profe, con respecto a la parte clásica, pues desde el punto de vista empresa, vemos que una de las ventajas es el incremento de la producción. Las empresas confían todo lo más en incrementar la producción para que pues, así sea representado también los ingresos. Pero esto es debido a que el trabajo pues se divide por especialidades. Entonces cada rama, cada especialidad va a tener su tarea correspondiente, lo cual genera una mayor producción. Asimismo, de acuerdo a esa producción que generen estas áreas o especialidades, pues se va a tener esa ganancia. Eso con respecto a las ventajas. Las desventajas es que el salario va ligado de acuerdo a la producción.
Mientras más se produzca, más se gana. Menos producción, menos salario. Es una desventaja para los trabajadores. El trabajo se vuelve muchas veces repetitivo y rutinario, lo cual prácticamente los empleados se convierten como pues, en máquinas, lo que nos va a conducir al ser humano como autónomas. Entonces, eso es lo que está, pues, de pronto, en cuanto a ventajas y desventajas en la parte clásica desde el punto de vista empresarial. Bueno, en la parte humanística, profesora, voy a hablar así solamente por Tienes un poco como de eco por ahí. Creo que tienes que apagar uno de los micrófonos. Solo hablas por donde tienes el audio. Gracias. Claudia, creo que apagaste el que no era, porque no te escuchamos. Ya, profe, qué pena. Permite que el ser humano, en la teoría humanística, permite que el ser humano encuentre plenitud en su trabajo. Toma al ser humano como parte integral y no como un elemento más dentro de la empresa. Se entienden las necesidades de la persona, se entiende el liderazgo como parte esencial dentro de una empresa, se encargan de mantener el equipo de trabajo articulado. En las desventajas que encontramos en la teoría humanista, cuando el liderazgo es muy flexible, se puede perder el enfoque económico de la empresa, digamos. Y muchas personas opinando pueden generar problemas al interior de la industria o la empresa y se enfoca demasiado en la parte humanística, olvidando el enfoque empresarial que debe gobernar la empresa. En síntesis, eso, profesora, muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias a ustedes, Claudia, Nixon. Un análisis pues bastante aterrizado de la teoría, ¿no? Bueno, entonces, pues nada, vamos a dejar hasta ahí. Esto les sirve igualmente como material de estudio. Ya más adelante, cuando ustedes tengan su primera evaluación, pues ya han hecho un reconocimiento como tal de la teoría, ¿no? Y de las ventajas y las desventajas, pues todo eso también ustedes lo van a tener como pregunta. Entonces, ojo con esos trabajos. Dime. Profe, perdón, una preguntita. ¿Y la evaluación también es en grupo? Así como esta participación tan bonita. Claro, de los 100 y punta que están conectados. Bueno, gracias, profe. Gracias. Claro, y tú lideras, por favor. Bueno, está bien, me tocó. Nos ayuda. Vale, profe, vale. Ahí con mi compañera Lizeth y con mi compañera Karen Entonces, estamos, pero, mejor dicho, activos. Entonces, y recuerda que ahí la responsabilidad en primera instancia entonces va a ser tuya. Pues como digo la compañera ahorita que son las mujeres las líderes, pues no sé, entonces cómo sería. Ah, ya es un liderazgo compartido. Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Tengamos en cuenta que este enfoque básicamente van a ser de una necesidad, ¿no? De una necesidad donde nosotros miramos que las funciones de la organización, del ser humano, pues estaban restringidas a unos tiempos, a unas tareas, al cumplimiento de pronto de una serie de actividades, ¿no? Pero no había como tal esa personificación o no se destacaba como tal a la figura humana. Todo lo contrario, había una deshumanización del trabajo, ¿no? Donde pues se dieron esos métodos, que eran métodos rigurosos, que eran unos métodos científicos, pero que pues finalmente bajo el sometimiento de los trabajadores se dio un conocimiento importante y esencial para la administración.
Bueno, que es muy importante igualmente para los gobiernos entrar a regular pues todo lo que compete con el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro Código Sustantivo del Trabajo, cada país tiene sus regulaciones, más sin embargo, pues sí se debe como propender, como tal, darle respuesta al movimiento social, a lo que nos está pidiendo como tal la sociedad dentro de los derechos y de la descontinuidad de los abusos, ¿no? Que no hayan más abusos a nivel laboral y ahora más aún con el tema del teletrabajo, con los horarios, con el hecho de estar disponibles casi que 24/7. Y se comienzan a tratar pues temas de jornadas laborales, de enfermedades, como tal de, por ejemplo, de los accidentes, de seguridad social, de las indemnizaciones, entre otros temas que obviamente pues hoy en día son derechos que nosotros tenemos y que van a ser para nosotros un mejor ambiente y un mejor bienestar de aquí en un futuro. Listo. Bueno, esto es todo por esta noche. Les agradezco nuevamente su participación, por sus apuntes, por sus ideas. Realmente ha sido muy valioso todo eso porque entre todos vamos construyendo ese conocimiento, ¿no? Como cada quien tiene una experiencia diferente, eso es lo importante, que podamos crear colaborativamente todo ese saber, todo ese conocimiento.